siguiente programa es para todos. Televidentes, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Signos Vitales, el programa con el que pretendemos acompañarlos, educarlos y orientarlos en temas de promoción y prevención de la salud. Hoy vamos a abordar un tema que pues ustedes nos han venido sugiriendo y que para nosotros también es muy importante pues también compartirlo con ustedes y abordarlo por supuesto de la mano de una profesional. Vamos a hablar de esos efectos psicológicos que ha tenido la pandemia pues en todos nosotros. Para eso estamos con la psicóloga Viviana Contreras Echeverri. Viviana, bienvenida a este espacio de salud. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a UPAM por la invitación. Bueno, Viviana, comencemos por hablar de esos efectos, de lo que representó en un momento inicial para las personas conocer la noticia de tenemos una pandemia, nos vamos a enfrentar a algo totalmente desconocidos y va a marcar definitivamente la historia de la humanidad con esta pandemia del COVID-19. Bueno, reconoce que los primeros síntomas o las primeras emociones que tuvo la gente frente a esta pandemia fue de miedo y de incertidumbre, ¿cierto? La psicología dice que una emoción negativa o una emoción desagradable suscita de pronto más atención a fuentes de información que justifiquen o confirmen esa emoción. Entonces nosotros empezamos a hablar o a mirar la situación desde sesgos cognitivos. Esos sesgos cognitivos son efectos psicológicos que de alguna forma alteran nuestro procesamiento mental y nos hacen caer en justificaciones irracionales. Entonces, dentro de la pandemia pudimos como identificar dos de esos. Primero, el sesgo de confirmación, que nos dice que es cierto todo aquello que concuerda con pensamientos previos que nosotros teníamos. Por ejemplo, que si por ejemplo en Andes hay 100 supermercados y uno de ellos vacía todas las estanterías por algún motivo, eso nos confirma la idea racional de que nosotros tenemos que ir a acaparar con todo porque nos vamos a quedar sin nada. Y como podemos ver, fue algo que sucedió en los inicios de la pandemia. Y otro de los sesgos que manejamos mucho es el sesgo de negatividad. Y ese nos inclina más como a estar pendientes de más noticias negativas. Y claramente con todo esto de la pandemia es muy difícil encontrar noticias positivas del tema, principalmente en los primeros meses. Entonces, ¿qué hace esto? Que nos inclinemos mucho más a optar por probabilidades que no pasan. Por ejemplo, que tengamos es más probable que nosotros tengamos, por ejemplo, una infección por gripa que una infección por coronavirus, pero este sesgo nos hace pensar todo lo contrario. Bueno, Tatiana, ya va más de 1 año y medio más o menos desde que inició la pandemia, pues seguimos todavía como con esa enfermedad en el país, pero se ha ido reactivando paulatinamente diferentes sectores y pues con ello también como las dinámicas sociales, pero hay personas que aún pues tienen como esos impactos fuertes. Yo quisiera como desde las diferentes perspectivas, pues el sector médico, las personas que padecieron, como todos los gremios en general, ¿cuáles son de pronto esos efectos psicológicos que pueden hoy tener esas personas? Porque sabemos que también esos efectos son a mediano y también largo plazo. Bueno, sabemos que todo cambio requiere, digamos, que una carga emocional y una carga psíquica que va a depender mucho de los recursos psicológicos que tenga la persona para presentarse en esa, ¿cierto? Mucho se sabe de lo biológico, pues de la propagación del virus a nivel biológico, cómo se contagia, cuáles son las medidas de protección que debemos tener, pero aún es insuficiente lo que se ha hablado de las repercusiones en la salud mental y los efectos en el ámbito psicosocial que trae, por ejemplo, la pandemia. Entonces, el estrés, la ansiedad, algunos síntomas depresivos y la incertidumbre son, digamos, reacciones normales y adaptativas que se esperaría que una persona tuviera ante una situación de estrés, ¿cierto? Nosotros tendemos, pues ahí es importante hacer la claridad de que nosotros muchas veces tendemos a patologizar todas las reacciones normales o adaptativas de nuestro cuerpo y decimos, bueno, sí, es muy diferente nosotros tener síntomas ansiosos a tener un trastorno de ansiedad. Entonces, es importante como hacer esa claridad ahí y claramente a muchas personas
estos síntomas que son normales y adaptativos, sí se les puede repercutir de mayor manera, pueden ser más graves, más incapacitantes y pueden desencadenar, digamos, o dar la posibilidad de que se desencadene un trastorno mental. En esos cambios de vida pues drásticos a los que nos enfrentamos, vemos que por ejemplo incrementaron algunas problemáticas a nivel familiar, social, muchas cifras pues que demostraron que evidentemente hubo un fuerte impacto también en esas relaciones interpersonales. ¿Cuáles son de pronto los grupos poblacionales que pudieron resultar más afectados con todo esto de la pandemia, sobre todo como en ese primer momento, en ese choque, en ese cambio total de vida y de dinámicas? Bueno, como usted lo dice y relacionado con lo anterior, todas las personas presentamos múltiples síntomas que digamos que son generales en todos y que si bien para unos es patológico y para otros es normal, hay que prestarle mucha atención a esos signos de alarma porque esos signos de alarma son estímulos estresantes. Al ser estímulos estresantes y estímulos que se refuerzan pueden producir, digamos, la aparición de algún trastorno. Y hay personas y poblaciones específicas que sí son más propensas o más vulnerables ante este tipo de situaciones. Entre los que podemos mencionar están, por ejemplo, los niños y los jóvenes, digamos que son una de las poblaciones más vulnerables por su estado de desarrollo, porque están encerrados, porque tienen sentimientos de temor, de cuánto va a durar, pensamientos sobre el futuro. Y también hay un punto ahí que es específicamente el contexto familiar, porque en Colombia durante toda esta pandemia se ha visto que las cifras han aumentado en violencia y abuso sexual infantil. Entonces, por eso son una población vulnerable, al igual que las mujeres, porque estudios dicen que las mujeres tienen o están más expuestas a la mayoría de los estresores, principalmente, digamos que al igual que los niños tuvieron un aumento en las cifras de maltrato y violencia doméstica, además de que la mayoría de los trabajadores de la salud, más o menos el 70% son mujeres, ¿cierto? Además de que todavía hay algunas cargas y algunas manifestaciones entre los roles de género en la dinámica familiar que hace o se complica, por ejemplo, esas cosas que son como la repartición en las labores del hogar, que como sabemos casi siempre recaen en la mujer, además de que tiene que ser, digamos, un apoyo escolar, que tampoco esa labor se tiende a repartir entre las personas de la familia, sino que el apoyo escolar, que ahora los niños están en la casa, siempre cae en la mamá, así como otras situaciones, por ejemplo, de que ya llevar el trabajo a la casa o muchas veces el desempleo. También están los ancianos y los adultos mayores como una población vulnerable, ya que ellos, la mayoría tienen ya una enfermedad de base y junto a las medidas de aislamiento hacen que, digamos, que ese aislamiento sea mayor, porque somos... Tatiana, perdón Viviana, ahí te interrumpo, y es que en el primer pico, por ejemplo, de esa enfermedad, digamos que la población que pues principalmente resultó afectada y que más casos de muerte registró, pues fue precisamente la población de adulto mayor. Esto también generó de pronto un impacto o un miedo mayor ante las personas que desde sus casas veían que iban aumentando y aumentando las cifras de contagio y muerte por COVID-19. Claro que sí, ahí el apoyo social, digamos que era más nulo porque era, bueno, las principales muertes fueron en esa población, entonces hay que cuidarla más, cobijarla más, pero como desde el aislamiento. Entonces yo no puedo ir a visitar a mi abuelo, no puedo tener un abrazo, un contacto físico, y es algo que, digamos, es muy necesario como en una relación interpersonal o familiar y sentir como ese apoyo. Entonces sí, en ese sentido sí ha sido como una población muy vulnerable, al igual que, por ejemplo, las personas de las zonas rurales, porque las personas de las zonas rurales tienen esa red de apoyo social más dispersas. No es lo mismo yo tener en mi propio barrio a mi mamá, a mi papá o a un hermano, a tenerlo en otra vereda o en otro corregimiento. Entonces, digamos, esa red de apoyo está más dispersa y el acceso, digamos, como a la información y al apoyo, también, digamos, que en ese sentido está más virtualizado desde la pandemia, cosa o aspecto que, digamos, las personas de la zona rural se les dificulta mucho tener acceso como a todo lo digital. Y por último, y no menos importante, también quiero resaltar como a los migrantes como población vulnerable, ya que
ellos muchas veces están como en una posición de desplazamiento, ¿cierto? Entonces está toda esa incertidumbre de venir a un lugar nuevo, de muchas veces no tener empleo, de tener estigmatización de otras personas, además de la inseguridad alimentaria, y algo muy difícil, y es que muchos de ellos no tienen, por ejemplo, la facilidad de acceder a servicios de salud. Viviana, yo que quisiera hacer claridad sobre algo, y es que hablamos como de dos efectos principalmente con todo esto del COVID, y son los efectos psicológicos derivados de la pandemia y los derivados del confinamiento, o sea, pandemia, confinamiento. ¿Cómo de pronto podemos diferenciar y reconocer estas dos afectaciones psicológicas? Sí, bueno, sí, ya tenemos claro de que la pandemia ha tenido dificultades como tal en la salud, en la economía, y son puntos muy importantes, pero muchas veces no se habla de los efectos o repercusiones en la salud mental después del confinamiento. Y hay que tener muy claro que digamos que en la interacción social hay puntos muy importantes, porque digamos que esa interacción nos ayuda o nos tiene efectos, por ejemplo, en la motivación, en el aprendizaje, en la percepción y en la adaptación que las personas tengan al medio. Entonces, un punto muy importante de esa diferenciación es que nosotros manejamos la distancia en nuestras relaciones interpersonales, y esa distancia se puede dar en 4 niveles, que es el íntimo, el personal, el social y el público, ¿cierto? Con esto del confinamiento y estas medidas que se tenían como para evitar el contagio, que se puso que, bueno, sí, debes tener como una distancia al menos de 2 metros para no contagiar, para evitar el contagio, para cuidarnos. Nada de abrazos, nada de tocar manos, o sea, nada de contacto físico. Entonces, esos tipos de distancia, principalmente los primeros, el íntimo y el personal, se vieron afectados de gran forma, porque digamos, eso nosotros elegimos en qué distancia manejamos cada relación interpersonal, pero sí se van a ver afectados en muchas maneras. Esos dos principalmente, porque es como, bueno, si son necesarias estas medidas, las dificultades en la interacción social se van a ver más grandes. Si por ejemplo yo voy al supermercado y tengo que mantener la distancia con el cajero, en la calle no puedo saludar a nadie, en mi familia no puedo llegar a abrazar a nadie, sí se ven dificultades, porque digamos que empiezan a tener síntomas como de tensión, de miedo, de temor, y se van reforzando los que dije ahorita, como los de ansiedad, lo de estrés, lo de que digamos el aislamiento social es más difícil, el apoyo social. Entonces, sí, digamos que se presenta como cierta incomodidad y cierta tensión en ese tipo de relaciones. Listo, Viviana, vamos a hacer una pausa institucional cortica para seguir hablando de ese tema muy importante, efectos psicológicos que ha tenido el COVID-19, y no se muevan que ya regresamos en Signos Vitales. Para recordar momentos y personajes que han quedado grabados en las cámaras de la televisión de los andinos y que en este momento tenemos guardada en la videoteca. No se lo pierda todos los lunes. ¿Sabías que en el mes de octubre de 2018 fue expedida la resolución 1565 por parte de la Autoridad Nacional de Televisión? Allí nos informaron sobre la prórroga de licencia por 10 años. ¿Quiere conocer un poco sobre la proyección, personajes, funcionamiento de la televisión de los andinos? Pues no se pierda todos los martes a UPAN TV. Televidentes, los invito a que nos tomemos un tinto todos los martes a las 7 de la noche, donde tocaremos diferentes temas de interés para la comunidad con personajes muy especiales.
Televidentes, gracias por continuar conectados con este espacio de salud. Hoy estamos hablando de los efectos psicológicos que ha tenido el COVID-19 tanto desde la epidemia como tal y desde el confinamiento. Viviana, estos efectos se pueden dar de forma inmediata, también se pueden ver reflejados en un futuro en la persona que padece de pronto algún choque emocional o a nivel de la salud mental. Todavía no tenemos datos concretos sobre cómo este brote de coronavirus digamos que cambiado nuestro entorno, nuestro cerebro, pero lo que sí sabemos es que desafortunadamente gracias al coronavirus estas enfermedades, estos problemas de salud mental que estaban latentes antes de la pandemia están saliendo a flote por el coronavirus. Entonces no sabemos a largo plazo qué más puede pasar, pero lo que sí sabemos es que se tienen que hacer estudios, investigaciones claras que miren las necesidades de cada grupo poblacional de los que hablamos ahora, sus necesidades, y todos estos planes de acción que se hagan en salud mental estén en concordancia con las necesidades de esas poblaciones. Entonces, sí es muy importante que se le siga dando como esa importancia o ese reconocimiento a las enfermedades mentales que desde siempre habían existido, pero solamente hasta ahora se han venido dando. Definitivamente entonces falta más estudios sobre el tema, no solamente de esos efectos biológicos, sino también psicológicos que vemos que pues se tienen algunos nudos y baches y que por supuesto afectó la salud mental en las personas. Vamos a ir a una de nuestras secciones, aquí los televidentes mandan sus preguntas y respondemos de forma muy breve a ellas. Tenemos dos, vamos a ir con la primera pregunta en consulta rápida. El encierro y el hecho de estar aislada me han generado emociones muy diferentes que antes no había experimentado. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Cuando tenemos todo este tipo de emociones que muchas veces son desagradables o negativas, lo importante es que nos sentemos a reconocer y nos demos un espacio de reconocer y vivir esas emociones, porque también hace parte de lo que somos. Cuando nuestra capacidad de afrontamiento supera todos esos recursos psicológicos que nosotros ponemos en marcha, podemos acudir a diferentes instancias. Acá en Andes hay una propuesta de asesoría psicológica gratuita que se llama el Centro de Escucha, y podemos, digamos, acceder a una asesoría psicológica al siguiente número: 310-401-2637. La idea es que a ese número mandemos como nuestros datos personales, el contacto y el número de la EPS para que allá nos otorguen una cita con algún psicólogo del Centro de Escucha. Listo, Viviana, muchísimas gracias. Además, que los municipios que nos están viendo pues también saben a dónde acudir en caso de emergencia, o consultar también por la EPS pues con el psicólogo para atender y prestarle mucha atención a esos síntomas que podamos estar sintiendo. Vamos a conocer la última pregunta en consulta rápida. Hola, mi nombre es Alejandra y quiero saber cómo desde el hogar, yo sola o con ayuda de mi familia, puedo ir sorteando esos sentimientos o emociones desconocidos que se pueden despertar por el COVID-19. Bueno, acá lo importante es que nosotros reconozcamos los recursos psicológicos con los que contamos nosotros a nivel individual. Si de pronto nosotros tenemos que tener, por ejemplo, un entrenamiento un poquito más en los niveles de autoestima, si de pronto toleramos la frustración de una forma adaptativa, y muy importante también es como reconocer o identificar qué redes de apoyo sociales, familiares, individuales contamos con nosotros como para afrontar esta situación. Otra cosa que no hay que desconocer es que la otra persona ajena de nosotros también tiene que saber ponerse en el lugar del otro sin juzgar, porque es muy fácil decir como, ay, mira, tú has cambiado de esta forma, o tu aspecto físico cambió de esta forma, y no sabemos la otra persona su proceso, de qué está llevando, de qué tan difícil ha sido, no a nivel psíquico, emocional y físico. Entonces sí es un llamado como a la prudencia, de que pensemos muy bien y nos sentemos a pensar si la verdad mi comentario va a ser bien o va a ser mal a la otra persona. Y yo creo, Viviana, que eso no solamente para los efectos del COVID, sino para todo en general, esos comentarios suelen afectar mucho a la persona que lo recibe, y uno pues muchas veces no es consciente de eso, entonces también aplica pues para todas las personas. Sí. En este caso vamos con la última tanda institucional y ya regresamos en Signos Vitales.
En nuestro espacio La Granja estamos resaltando el campo y por eso les mostraremos todos esos proyectos agropecuarios de la región. No se lo pierda todos los jueves a las 7:25 de la noche. ¿Sabías que el sábado 17 de noviembre de 2007 se emitió por primera vez UNS, el informativo? Y desde entonces, cada sábado se ha informado a la comunidad en este espacio. En este set siempre nos acompaña un profesional del derecho con el fin de guiarlos y educarlos en esos temas de índole legal que se presentan en nuestra vida diaria. No se pierdan este espacio por AUPAN, la televisión de los andinos. Continuamos en Signos Vitales hablando de los efectos psicológicos del COVID-19 y vamos a entrarnos en una parte de la que de pronto no se habla mucho, no se es consciente, y es algo tan sencillo como el uso del tapabocas, las caretas, los elementos de protección como se han denominado, que pueden estar teniendo un impacto importante en la identidad de la persona y pues también como en esa forma de ser, en la esencia misma de la persona, que digamos se puede camuflar, esconder con algo tan sencillo aparentemente como el uso del tapabocas. Sí. Bueno, el uso del tapabocas es como la medida de protección más eficaz y digamos que la que más va a perdurar en el tiempo. Si bien es muy efectiva y claro que lo tenemos que usar todo el día, mutila o digamos que afecta en gran parte una componente de la interacción social, que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es como ese lenguaje adicional o complementario a las palabras que se transmite a través de los gestos, de las miradas, de las posturas, y que nosotros utilizamos consciente o inconscientemente para expresar sentimientos de forma habitual, ¿cierto? Sentimientos, emociones. Entonces, nosotros cuando no teníamos tapabocas, era muy fácil reconocer, por ejemplo, qué nos estaba diciendo otra persona con un gesto, con una mirada, pero ahora con esta medida, digamos que esa parte se dificulta un poco, ¿cierto? Porque debería enfocar entonces, por ejemplo, al lenguaje corporal, porque digamos que lo que más borra este uso de tapabocas es, por ejemplo, el gesto de la sonrisa, que digamos que es el gesto como que genera más cercanía, que hace que la otra persona nos parezca más confiable, y digamos que entonces si borra uno de estos elementos principales de la comunicación, que es la sonrisa, se dificultan otro tipo de conversaciones, de qué quiero demostrarle al otro, ¿cierto? Con el uso del tapabocas también puede haberse afectado unos rasgos, por ejemplo, de la personalidad de algunas personas, porque digamos el maquillaje hace parte de la expresión de identidad de muchas personas, entonces que nos recomienden por salud, por ejemplo, de la piel o de nuestra cara como tal, que debemos limitar el uso del maquillaje, o que usarlo o literalmente no usarlo hace que de pronto las personas que es importante expresar su identidad a través del maquillaje se les dificulte también esa parte de su individualidad. Algo que va muy ligado a este tema de la personalidad y la identidad, yo creo que son también esas fobias que ha generado consigo la pandemia. Hay personas que, por ejemplo, duermen con el tapabocas, o sea, no pueden estar un segundo sin el tapabocas, les da pánico también estar rodeado de personas, ir al supermercado a hacer las compras. Yo creo que eso también, causa un efecto importante a nivel social, individual de la persona. No sé cómo se puede explicar también esos tipos de fobias. Sí, digamos que acá hay un aspecto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es cómo nosotros seleccionamos la información que nos va a ayudar para afrontar, digamos, como la situación. Nosotros tendemos a informarnos a través de cadenas de WhatsApp, de noticieros en Facebook de dudosa procedencia, y lo ideal es que nosotros seleccionemos esa información a través de fuentes confiables, a través de fuentes oficiales que nos digan certeramente cómo nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Entonces, en este aspecto hay que ser muy cuidadosos en el sentido de que ese tipo de informaciones fomentan el miedo, por ejemplo, en unas personas, para llegar a esas actitudes extremas.
Entonces nosotros sabemos que la información, y más cuando tiene emociones negativas o emociones desagradables, todas las personas van a responder de forma diferente a eso. Entonces para lo que una persona puede ser normal como, ay sí, si tenemos que usar tapabocas, para otra persona puede ser algo tan grave como tener que usarlo día, noche, cuando duerme y todo. Entonces esta información tiene que ir también muy de la mano y convocar a otros entes de la comunidad, por ejemplo, los líderes comunitarios, los líderes religiosos, que digamos que en concordancia con lo que digan las autoridades sanitarias, de que así nos tenemos que cuidar, de que esto es cierto y de que esto es que no, igual porque vamos a ir conociendo poco a poco lo que pase con el COVID. Entonces estas entidades y estos líderes, si ayudamos a replicar de forma responsable esa información que nos dicen los profesionales de la salud, podríamos evitar, por ejemplo, muchos de ese tipo de actitudes. Listo, antes de cerrar este espacio, le invito para que veamos la última sección que tenemos en Signos Vitales y es Cultura Médica. El trastorno de estrés postraumático es una afección de la salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Esto involucra síntomas de evasión, hipervigilancia y reactividad, también síntomas cognitivos y el estado de ánimo. Se habla de este trastorno como una de las secuelas de la pandemia. Vamos llegando al final de este programa. Hemos hablado a lo largo de estos minutos de los efectos, de esos impactos, de esas cosas pues no tan positivas que ha traído el COVID-19, y antes de despedir yo quisiera, Viviana, que habláramos como también de esas enseñanzas que nos ha dejado y nos sigue dejando el COVID-19. Bueno, Mariana, nosotros sabemos que todo tipo de experiencias que tengamos en la vida nos puede dejar sensaciones desagradables, otras no, otras agradables, y todas nos van a dejar aprendizajes. Y uno muy importante con relación a esta pandemia es, y no lo digo solamente como profesional en psicología, sino como un individuo que tuvo también, digamos, o que presentó síntomas de ansiedad, de estrés y de incertidumbre, y es que a la salud mental se le debe dar la importancia que ha estado reclamando por años y que ahora, durante la pandemia, mínimamente se le ha dado. Entonces, digamos que se tiene que catalizar esa importancia que se le está dando para hacer reformas en ese ámbito, porque todas las personas, todas las comunidades, sea pequeñas o grandes, necesitan intervenciones en salud mental de calidad y que se mantengan en el tiempo de acuerdo a las necesidades que tenga cada persona. Otra de las enseñanzas, digamos, es que la pandemia nos dio la posibilidad de hacer cosas que de pronto no habíamos hecho, como hacer ejercicio, como arreglar la casa, convivir con la familia. Y también la pandemia nos sirvió como una pausa para pensarnos y repensarnos sobre nuestros hábitos que teníamos, en los hábitos de higiene, en los hábitos de organización familiar, organización individual y comunitaria. Y para muchos, digamos que no solamente fue todo eso, sino un espacio individual para pensar, identificar qué recursos psicológicos teníamos nosotros para enfrentarnos como no solamente a la pandemia, sino como a todas las situaciones que trae la cotidianidad. Viviana, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en Signos Vitales y por compartir con nuestros televidentes esas pautas y consejos que son muy valiosos para la salud mental y pues sobre todo en este tiempo post pandemia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, televidente. Nos vemos entonces en la próxima semana con un nuevo tema. Recuerden que desde Signos Vitales pretendemos apostarle al cuidado y también como esa educación y orientación en temas de promoción y por supuesto prevención de la salud. Nos vemos la otra semana. AUPAN, la televisión de los andinos.